Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar el capítulo de ecuaciones diferenciales de orden superior. Mi nombre es Jorge Tignini y entonces vamos a ver cómo se resuelven estas. ¿Sí? En un anterior capítulo ya habíamos visto las ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, solo veíamos con lo que es únicamente la y'. Estas eran todas las que son de primer orden. Pero ahora nosotros vamos a visualizar qué es tener orden 2, orden 3, es decir, y2', y3' y así sucesivamente. Entonces, primero, vamos a siempre separar, o la ecuación de orden superior siempre lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? De un miembro tienen que estar todos los que son funciones de y todas sus derivadas, ¿sí? Estas son las derivadas hasta la derivada enésima. Y del otro lado va a estar todo lo que es función solamente de x. De aquí y todas las derivadas. Y', y2', y3' y así sucesivamente, ¿sí? En esta ecuación que también podemos resaltar, tenemos a0 de x, a1 de x y estos de aquí. Estos de aquí, es decir, a0 de x, a1 de x, a2 de x y así sucesivamente, son los coeficientes de nuestra ecuación diferencial, que pueden optar valores constantes o valores variables. Al decir constantes estamos diciendo que van a ser números, ¿sí? Por ejemplo, unos pequeños ejemplos de esta parte. A ver, por ejemplo, podemos poner esta ecuación diferencial 3 veces y2' más 2 veces y' más 5 veces y igual a 0. Podemos poner también x por el neperiano de x, y', y2' que sea, más e a la x, y' más 5 veces y igual a 20 x e a la x, digamos. Sí, me estoy inventando, puede que estas ecuaciones no tengan soluciones. En la primera, ¿qué podemos rescatar? Primero, sus coeficientes son constantes. Y eso es muy importante. Si uno ya fuese función de x, ya estaríamos hablando de coeficientes variables, ¿sí? O todos son constantes o hablamos de coeficientes variables. Además, algo muy importante. Estamos hablando también de este r de x, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los coeficientes y aquí vamos a también mencionar lo que es el r de x, que puede tomar 0 o puede ser un valor distinto a 0, igual a 0 o distinto a 0. Si este r de x es 0, mi ecuación diferencial se llama homogénea. Y por el contrario, si es que no es distinto a 0, si es una constante o alguna función variable, va a ser una ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? Así que si vamos a la primera, tiene coeficientes constantes, como ya hemos podido ver, y además es homogénea. Entonces, es muy importante categorizarla de esta forma porque eso nos va a llevar a cómo solucionamos este tipo de ejercicios, ¿sí? Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a ir con otro color. Primero, una función que depende de x no es un valor constante porque puede cambiar x y este valor de aquí va a ir cambiando. Entonces hablamos de coeficientes variables. Aunque los demás fuesen constantes, por este término de aquí ya nos hemos arruinado. Sí, hablamos de coeficientes variables. Aquí lo voy a hacer. Coeficientes variables. Y algo más. A ver, nos pueden haber dado la ecuación diferencial desordenada, pero en este caso está ordenadita, ¿sí? Es decir, las derivadas y la y están de un miembro y el resto del otro miembro. Aquí tenemos algo que no es 0. Entonces, a la vez que ser coeficientes variables, es no homogéneo. Listo, entonces, teniendo todo eso en cuenta, va a ser muy importante hacer esto, que es la categorización de mi ecuación diferencial, porque hay un método de resolución para coeficientes constantes, hay otro para coeficientes variables, hay un método para homogéneas y hay otro para no homogéneas, ¿sí? Pero es muy general, así que vamos viendo cómo se hace. A ver, entonces, vamos a hablar ahora entonces de las ecuaciones diferenciales homogéneas simplemente, ¿sí? Homogéneas, ¿ok? Ya habíamos visto que son del tipo, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y2', estoy hablando de orden 2, más P de x, y',
más q de x por y igual a 0. Muy importante en estas ecuaciones, ¿sí? Porque tenemos dos teoremas. Vamos con el primero. El primer teorema de Abel, que me dice simplemente que el wronskiano de las soluciones de esta ecuación homogénea va a ser igual a una constante exponencial a la integral de menos p de x diferencial de x. Ahora, ese p de x, ¿cómo lo hallamos? Fácilmente. Ok, he escrito aquí una ecuación diferencial de orden 2, ¿sí? He escrito una ecuación de orden 2. Este primer teorema de Abel funciona para cualquier tipo de ecuación diferencial, ya sea de orden 4, ya sea de orden 5, de orden 100, no importa. Funciona para cualquiera. Y por eso aquí le he puesto que es el wronskiano de todas las soluciones. Ya vamos a ver ahorita eso. ¿Sí? Que es igual a una constante por un exponencial elevado a esta integral. Y esta función p de x va a ser la función de la derivada mayor 1 menos. Es decir, que si mi ecuación es de segundo orden, me voy al coeficiente de lo que es un orden menor, es decir, del que es primer orden. Entonces, eso es la función que va a ir a mi integral. Y mucho ojo con esto, ¿sí? Porque para aplicar el teorema de Abel, el coeficiente de la derivada mayor tiene que ser 1 necesariamente. Si es x o neperiano de x o algo, yo lo mando a dividir. Y recién aplico el primer teorema de Abel, que me puede servir por si alguna vez me dan el dato del wronskiano o también para más aplicaciones nos vamos con el segundo teorema de Abel, que deriva del primero. A ver, ya, lo voy a escribir, ¿sí? El segundo teorema de Abel deriva de este y me dice que la segunda solución va a ser igual a la primera multiplicado por la integral de 1 sobre la primera solución al cuadrado exponencial a la integral menos p de x diferencial de x, ¿sí? Eso me dice el segundo teorema de Abel y deriva, como les decía, del primero, del wronskiano, ¿sí? De aquí se deriva y se demuestra todo esto. Ojo, este segundo teorema, si bien el primer teorema de Abel funciona para cualquier orden de ecuación diferencial, este segundo ya solo funciona para orden 2. Y para orden 2 es de lo que se deriva. Ahora, ¿qué es este y1 y este y2? Vamos de nuevo con mi ecuación diferencial, ¿sí? Veo que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y ahora me voy. Primero, voy a observar que es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, mi solución homogénea, por teoría me dicen que va a ser una combinación lineal de las soluciones que tienen que ser linealmente independientes entre sí. Entonces va a ser un C1 por mi primera solución más un C2 por mi segunda solución. ¿Sí? Sería, si fuese de tercer orden, sería más C3 por mi Y3. Y si fuera de cuarto orden, le añado uno más. ¿Sí? Y esto también cumple con un teorema que habíamos avanzado en el anterior capítulo, que es, si mi ecuación diferencial es de orden 2, tendría que tener en mi solución dos constantes. Aquí está la primera y aquí está la segunda, ¿sí? Eso también cumple. Esta es mi solución homogénea. ¿Y qué son Y1 y Y2? Y1 y Y2 son soluciones de mi ecuación diferencial homogénea. Y esto hay que resaltar mucho. ¿Por qué? A continuación vamos a ver ejercicios de ecuaciones diferenciales homogéneas. Pero normalmente las ecuaciones diferenciales son no homogéneas. Y para eso primero tenemos que hallar la solución homogénea y para ello tenemos que recurrir a esta ecuación. Y después vamos con la solución particular, ¿sí? Entonces, primero, primero tenemos que hallar, es decir, que este y1 y y2 verifican esta ecuación diferencial, ¿sí? Yo le puedo poner y1 aquí, y1', y2', px, q de x van a ser dados y tienen que verificar y darnos 0. Esa es la definición de y1 y y2. Ahora, algunas veces me van a dar una forma de la solución. Me pueden decir que es x a la a o seno de a de x, alguna forma, ¿sí? O que es un polinomio de tal grado, alguna forma. Algunas veces no me van a dar nada y voy a tener que tantear. Es decir, darme una función que derivado una vez, multiplicado, me dé 0 todo, ¿sí? Ahora, si me cuesta una vez tantear,
Tendría que tantear una segunda, porque si es de segundo orden voy a tener una y dos soluciones. Pero para esto me sirve el segundo teorema de Abel, que si yo tengo una solución y esto de aquí es de la ecuación diferencial, fácilmente resolviendo una y dos integrales yo voy a poder hallar mi segunda solución de mi ecuación diferencial. ¿Sí? Para eso me sirve el segundo teorema de Abel. Y ojo, solo válido para ecuaciones diferenciales de orden 2. Este es para cualquier orden, pero esto es solo para orden 2. Listo. Entonces, todo eso dicho, ya puestas las reglas del juego de las ecuaciones diferenciales homogéneas, vamos a pasar a hacer ejercicios, ¿sí?